Fíjense, uno de los elementos a los cuales, o de los aspectos a los cuales más seguimiento se le ha dado en este proceso de impacto del COVID-19 sobre la economía, a propósito de la paralización de las actividades económicas como cuarentena para contener la expansión del virus, es el que tiene que ver con la oferta de empleo. El sector privado en la República Dominicana sufrió una baja extraordinaria en cuanto a la oferta de empleo. No así en el sector público, porque tanto desde el gobierno pasado como en el gobierno actual hubo la decisión de mantener prácticamente inalterable la nómina pública en cuanto a cantidad de trabajadores. Y tenía sentido, porque el Estado, bueno, está bien, aumenta el gasto, hay que tomar dinero prestado, pero si hay desempleo masivo en el sector privado, aun cuando la nómina pública tiene un exceso de trabajadores, pues en momentos en que hay desempleo o aumento del desempleo en el sector privado, pues lo más prudente es que la nómina pública se congele, no que empiecen a sacar empleados del sector público. Y fíjense que eso es algo que se hizo en el gobierno pasado, o sea, el gobierno, cuando se paralizaron las actividades económicas a partir de marzo de 2020, el gobierno ordenó que ninguna institución del Estado despidiera a trabajadores. Y luego, cuando llegó el presidente Luis Abinader en agosto, aunque no lo informó públicamente, había esa disposición, o sea, la disposición se mantuvo. Y fíjense que hubo muchas quejas, incluso de trabajadores, de dirigentes o miembros del PRM que decían que no lo nombraban, que no le estaban dando espacio. Y también hubo la decisión del gobierno de mantener, por lo menos en los primeros meses, a mucha gente que bien había que sacarla para sustituirla, que eran del gobierno pasado, del PLD o lo que sea, como ocurre en cualquier cambio de gobierno, pero aún así no se hizo. Y fue una medida prudente. ¿Para qué? Para no provocar un mayor aumento del desempleo. Ahora, poco a poco se han reactivado las actividades de la economía y se han ido recuperando los empleos. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Hay que compararla con el gobierno, con el periodo prepandemia, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, el sector privado, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, que es la que lleva más o menos un registro acabado de la cantidad de trabajadores en el sector privado, y digo un registro más o menos acabado porque son los trabajadores cotizantes. Todas las empresas que tienen empleados formales tienen que por obligación cotizar a la Seguridad Social a través de la ley 8701 por medio de la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces ahí, a febrero de 2020, un mes antes de la pandemia, habían 1.585.903 trabajadores registrados, cotizando, activos en la Tesorería de la Seguridad Social. Esa cantidad se redujo incluso en mayo del 2020, cuando estaba la pandemia en su buena, habían solamente cotizando 1.057.000, o sea, se habían perdido más de 500.000 empleos formales. Más de 500.000 empleos formales, no de suspensiones, porque las suspensiones llegaron incluso a superar los 900.000 en determinado momento, sino de pérdida de empleos, de gente que tuvieron que mandarlo para su casa definitivamente. Y poco a poco han ido reinsertándose, y ya para agosto de este año habían 1.526.630 trabajadores en el sector privado. Una diferencia de 59.273 trabajadores. O sea, hoy día tenemos o nos faltan 59.273 empleos para colocarnos en el nivel en que estábamos de empleos formales del sector privado antes de la pandemia. O sea, todavía nos faltan alrededor de 60.000 empleos para colocarnos en el nivel que estábamos antes de la pandemia. Ahora usted dirá, bueno, pues entonces quiere decir que esa recuperación ha sido maravillosa. Bueno, sí, pero aún nos falta, y no solo eso, sino que hay un espacio que no vamos a recuperar nunca. Lo que vamos a hacer es volver a donde estábamos hace 2 años o hace 1 año y medio y luego seguir adelante. ¿Cuál es el espacio que no vamos a recuperar nunca? El proceso o el ritmo de creación de nuevos empleos que veníamos desarrollando los últimos 7 u 8 años. O sea, cada año, de acuerdo con las estadísticas de la TCS, se estaban generando más o menos 80.000 empleos nuevos. Cada año, 80.000 empleos nuevos en el sector privado. No estoy hablando así del sector público, que es otro tema. Ahora, en el sector privado se venían creando 80.000 empleos nuevos cada año.
Entonces, si en el año 2020 no se crearon esos 80,000 empleos, ya tenemos 80,000 menos. Si encima de eso, desde el año 2020 para acá, hemos perdido 59,000 de los que ya teníamos antes de la pandemia, entonces llevamos 130,000 menos o 140,000 menos. Y luego está este año, donde tampoco vamos a generar 80,000 empleos adicionales a los que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, tenemos 80,000 perdidos del 2020, 80,000 perdidos de este año 2021, más los 60,000 que todavía nos faltan por recuperar para ponernos a niveles que estábamos antes de la pandemia. Cuando usted suma eso, eso le da entonces 160, bueno, 220,000 empleos. 220,000 empleos, eso es lo que se ha dejado de generar en el sector privado como consecuencia de la pandemia. O sea, no solo los empleos que se perdieron, sino los empleos que no se crearon y que estaban llamados a crearse en un estado de la economía normal. Pero como la economía se vio afectada, entonces tú tienes que contar no solo los empleos perdidos, sino también los empleos que no pudiste generar. Es como cuando una empresa te dice a ti, mira, yo tengo previsto ganarme este año 1,000,000 de pesos. Si solamente te ganas 500,000, tú no estás perdiendo, ¿verdad? Tuviste ganancias de 500,000, pero dejaste de ganar 500,000. Entonces, lo que tú dejas de ganar también es preciso contabilizarlo. Ahora, ¿cómo está el mercado laboral dominicano en la actualidad? O por lo menos a junio de este año, de acuerdo con las estadísticas también combinadas del Banco Central, porque el Banco Central publica su encuesta nacional continua de fuerza de trabajo cada trimestre. Entonces, al cierre de cada trimestre, al cierre de marzo, al cierre de junio, al cierre de septiembre, al cierre de diciembre. Al cierre de septiembre todavía no están listos los números. Los números están actualizados hasta el cierre de junio de este año. Pero la cosa no ha cambiado demasiado de junio para acá. Dice el Banco Central que a junio de este año teníamos una fuerza laboral activa de 4,533,000 trabajadores. 4,533,000 trabajadores. De esa cantidad, señores, el 47.8% son empleados o trabajadores formales. Y el 52.2% o 52.3% son empleados informales. Cuando comparamos esa cantidad de trabajadores con lo que teníamos en diciembre de 2019, tomando en cuenta el cierre trimestral del Banco Central, entonces nos faltarían 180,000 empleos para volver al nivel en que estábamos antes de la pandemia. 59,000 o casi 60,000 formales del sector privado, más alrededor de 120,000 informales también del sector privado, para volver a los niveles en que estábamos antes de la pandemia. Pero eso cuando juntamos los empleos formales y los empleos informales, que repito, la proporción en este momento es de 47.8 a 52.2. 47.8 formales, 52.2 informales. Ahora, dentro de ese 47.8 de trabajadores formales, ojo, hay que tomar en cuenta que entonces nos da un total de 2,211,000 trabajadores, más o menos. Déjame ver para tenerlo con exactitud. 2,211,673 trabajadores formales. Pero ¿qué pasa? Ya yo mencioné que de ellos, en el sector privado, es 1,526,630. En el sector público, 685,043. O sea, casi 700,000 trabajadores formales tiene el Estado, centralizado y descentralizado, cotizando a la Seguridad Social. Son más de ahí. ¿Por qué son más de ahí? Porque hay una cantidad de trabajadores del Estado, formales, porque están en el Estado, que no cotiza a la Seguridad Social a través de la TCS, porque pertenecen a instituciones que tienen sus propios planes de seguridad social, como son empleados, por ejemplo, del propio Banco Central, una parte de los empleados del Poder Judicial, una parte de los empleados de la Junta Central Electoral, una proporción importante también de los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una proporción importante de los empleados del Congreso Nacional, del Senado y de la Cámara de Diputados, que no cotizan a través
de la ley 87-01. Por lo tanto, cuando tú sumas esa cantidad de empleados, posiblemente superemos los 720,000 o 730,000 empleados en el sector público. ¿Cuál es la proporción actualmente en la formalidad? 70-30. Poco más del 30% de los trabajadores formales en la República Dominicana son del sector público. Y cerca del 70% son del sector privado. Esa proporcionalidad ha ido en aumento a propósito de la situación que sufrimos de la caída de las actividades económicas privadas. Antes de la pandemia, la proporción era de más o menos 73 a 27. 27, 26% eran trabajadores formales estatales y el 73, 74% eran trabajadores formales del sector privado. Ahora, la proporción de trabajadores formales del Estado ha aumentado, poquito más de 30%, y la del sector privado, poquito menos del 70%, con 1.526.000 trabajadores, como ya les había mencionado. Así está el mercado laboral dominicano. Por eso los empresarios se están quejando de que no quieren nuevas cargas tributarias, porque todavía están en proceso de recuperación, porque todavía tienen 60,000 empleos menos de los que tenían antes de la pandemia, y eso hay que recuperarlo, y para recuperarlo se necesita que las actividades económicas se desarrollen sin nuevas cargas impositivas que puedan dificultar ese proceso de recuperación. Francis.